Santo Toribio, la canonización de Santo Toribio. Él compone 6 villancicos espectaculares, por lo que se describe, que fueron editados en Amberes, para la ceremonia de la beatificación de Santo Toribio en 1679. Lamentablemente han desaparecido las músicas de estos villancicos, solo nos quedan los textos, pero estamos hablando de villancicos para 4 coros e instrumentos, es decir, obras fastuosas que deben haber sido de lo mejor que él hizo. A él le tocó hacer la música para la canonización de Santa Rosa de Lima en 1671. Es decir, le tocó a Torrejón vivir una época, si bien todavía un poco distante al gran periodo de los santos limeños, ¿no es cierto?, todavía muy imbuida de esto. Acuérdense ustedes que el conde de Lemos es quien establece prácticamente el culto del Señor de los Milagros, es decir, oficializa el culto del Señor de los Milagros, es decir, estamos hablando de una época muy rica. Bueno, también es interesante y pintoresco ver unos años más tarde cuáles son las razones por las cuales los limeños creen que se ha producido el terremoto, los escotes de las limeñas. La razón por la que creen, los exagerados escotes de las limeñas han sido las causas del terremoto y la vida licenciosa de Lima, ¿no? Bueno, la música de estos compositores está muy imbuida de este espíritu que, pensemos por un lado, la Iglesia es el gran ministerio de cultura en el virreinato, es decir, es quien educa, es quien desarrolla la cultura, es quien desarrolla la música, evidentemente para fines absolutamente funcionales, es decir, la práctica religiosa, pero también que impone y marca esta impronta tan importante y tan interesante que tiene la música sacra del virreinato. Vamos a finalizar esta sesión escuchando 2 fragmentos de José Orejón y Aparicio. Un aria que he tenido la oportunidad con Lola Márquez, que la canta, de ejecutarla en los Estados Unidos, en Argentina, en Finlandia, y el comentario siempre ha sido, y dado por personas que no tienen ningún subjetivismo ante el Perú, ni mucho menos, que esto no tiene nada que envidiar a ningún aria que uno encuentre en un oratorio de Händel o de cualquier compositor de esa época. Es más, en los Estados Unidos me marcaron una semejanza del lenguaje de Orejón en esta aria al lenguaje de un compositor muy valorado recientemente, que es Hasse, es decir, un barroco tardío. Orejón es un barroco tardío, alguien que está hablando ya un lenguaje más yendo hacia lo que puede decir el llamado Empfindsamer-Stil preclásico, el estilo galante preclásico, ¿ya? Vamos a escuchar una parte del aria recitativo y aria mariposa de José Orejón y Aparicio en versión de la soprano Lola Márquez con el ensamble instrumental de Lima Triunfante. Un recitativo ya eminentemente a la italiana. Ya no es un recitativo hispano, es a la italiana abiertamente. En castellano, pero a la italiana. Un ritornello de violines que uno podría encontrar en Corelli, en Vivaldi, en cualquiera de esa época.
gustaría que pudiéramos escuchar todo completo, pero el tiempo nos gana. La música de Orejón y Aparicio desapareció, vamos a usar un eufemismo, del archivo de la Catedral de Lima en 1987. Desafortunadamente, yo en esa época estaba fuera de Lima, me encontré 10 años más tarde que quise hacer una investigación sobre su obra, con que esta música tenía 10 años de desaparecida. Desafortunadamente también nadie había denunciado esto. Entonces, en ese momento me encuentro con que la obra íntegra del compositor ha desaparecido, es decir, 21 piezas, sacarlas del archivo arzobispal es sacar un paquete de este tamaño, es decir, es increíble que eso pudiera haber ocurrido. Empezamos con denuncias internacionales, en cuanto foro hubiera, internet, es decir, hicimos toda una campaña de denuncia que me trajo bastantes problemas, dicho sea de paso, pero finalmente nos encontramos, a Dios gracias, el año 2004, con un mail de una investigadora en Argentina que me dijo, creo que hay una caja aquí donde hay microfilmes de las obras de Orejón y Aparicio. Averiguando nos encontramos que una investigadora que había fallecido, su familia había legado todos sus bienes y sus libros, sus trabajos de investigación a la Universidad Católica de Buenos Aires. Bueno, pero todo esto estaba ahí, nadie sabía qué era. Entonces, finalmente, en un trabajo complicado, logramos identificar que en esas cajas estaban las fotografías de la música perdida de Orejón, íntegra. Inclusive hicimos un trabajo realmente muy especial. Una de las piezas, los compositores de esa época tenían la costumbre de usar la parte de abajo, no hay partituras, hay partes sueltas, la parte de abajo como carátula. Una de estas fotografías no había sido tomada de una carátula de una de las piezas más importantes, la íbamos a tener que sacrificar por eso. Entonces tuvimos la idea de, con el apoyo de la policía argentina, llegar a un trabajo de tramas del papel y llegamos a la parte de abajo de esa manera, en negativo, y la invertimos y pudimos transcribir la parte de abajo de una pieza. Aquí en este libro, que tengo el honor y el placer de exhibir una carta que nos envía en ese momento el cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, felicitándonos por la edición de este libro con la obra del maestro de capilla peruano José Orejón y Aparicio. Tuvimos la oportunidad de editar toda la obra que está en este libro, íntegramente, y de grabar todas las piezas de este compositor. Bueno.